Ya, ¿verdad? Gracias. Bueno, iniciamos, ¿verdad? Ronald. Sí, sí. Ok. Bueno, darles la más cordial bienvenida y saludarlos a todos. Un gusto verdaderamente para mí compartir hoy con ustedes. Mi nombre es Ivania Vargas. Yo soy ingeniera agroindustrial de formación y espero poder transmitirles un poquito de lo que, ¿verdad?, abordamos en esta temática tan amplia que es generalidades de la manipulación de los alimentos. Esta es una secuencia, por decirlo de alguna forma, en la que vamos a tratar este tema. Vamos a hacer tres sesiones o tres charlas cortas, porque el tema es bastante extenso y la idea es que también pues ustedes puedan, además de informarse, para aquellos que de repente sea como la primera vez que reciben capacitación acerca de este tema, o algunos de repente ya han recibido un poco y quieren como refrescar, ¿verdad? O compartir y evacuar además las dudas que puedan tener con respecto a esto. Entonces, vamos a hacer, como les decía, tres sesiones. Hoy es la primera sesión, entonces, y Nomás em, también. como es la primera sesión, básicamente vamos a abarcar precisamente estos temas generales, un poco de la parte de inocuidad, conceptos que son importantes que tengamos como un poco claros, el tema de los microorganismos, los tipos de contaminación y demás, que es como la base para en adelante pues poder entender mejor lo que les voy a ir presentando. En cuanto a la dinámica, bueno, Ronald me corrige si prefieren trabajarlo un poco diferente. En mi caso, pueden interrumpir, ¿verdad? En el momento que tengan alguna consulta, este, podrían intervenir inmediatamente para poder evacuarlo de una vez, o creo que también pueden hacer sus consultas también en el chat, ¿verdad? Y eventualmente ahí también lo podríamos ir viendo con el compañero Ronald, o las podríamos ver al final, como gusten. Como usted guste, como usted sienta que la sesión sea más dinámica y se acomode a su ideología. Ok. No, Ujú. entonces podemos irlas haciendo durante la misma presentación, no hay problema. Eh, Perfecto. ok. Entonces, bueno, sin más eh, preámbulo, iniciamos con el tema. Vamos a ver ahí en la siguiente diapositiva, porque para empezar, quiero compartirles que a nivel de este tema de manipulación de alimentos, ¿verdad? Sobre todo lo que buscamos en general, ¿verdad? Es em, que las personas no se enfermen al consumir los alimentos, o sea, buscamos que sean alimentos inocuos, ya vamos a ver la definición. Pero para hacer un poco de reflexión al inicio, les voy a comentar esto que se menciona acá de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿verdad? Que es uno de los problemas de salud pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la población, ¿verdad? Y se estima que alrededor de 600 millones, o sea, aproximadamente una de cada 10 personas en el mundo, se enferman después de comer alimentos contaminados y lo más grave, 420.000 personas mueren al año. Entonces, esto es un dato que nos debería calar mucho, ¿verdad? En nuestra vida personal y mucho más si somos, ¿verdad? Tenemos servicios de alimentación, desarrollamos productos, elaboramos productos para consumo o trabajamos en servicios también de alimentación como sodas, restaurantes, comedores, etcétera, ¿verdad? Porque al final vean que tenemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad? En la salud pública, en la salud de las personas y por tanto como básico deberíamos, pues además de informarnos, manipular correctamente los alimentos. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, de repente creemos que las personas que manipulan alimentos eh, son solo las personas que están en un servicio de alimentación, por ejemplo, directamente en la cocina, en la preparación de los alimentos. Pero en realidad las personas que manipulamos los alimentos son todos, porque de alguna u otra forma también manipulamos los alimentos que nosotros Bueno, vale. ingerimos
y también manipulamos alimentos indirectamente, ¿verdad? No necesariamente en la parte de preparación, pero de repente también manipulamos alimentos en la parte de almacenamiento, de transporte, de distribución, de servicio, en una fábrica, por ejemplo, en un área de envasado. Siempre vamos a tener en este área alimenticia, ¿verdad? En las diferentes secciones o departamentos, relación con los alimentos y no solamente cuando hablamos directamente, como les decía al inicio, de un tema de preparación. Aquí les quería presentar esta cadena de producción que ustedes ven aquí de alimentos. Ven que inicia ahí como con la granja donde está la vaca. Hay un barco en el caso como de los productos pesqueros, ¿verdad? Porque la cadena de producción de alimentos va más allá de lo que tal vez creemos, igual de recibir un determinado alimento, prepararlo y venderlo, ¿verdad? Pero resulta que eso va más allá. Va desde la producción primaria, cómo se produce ese alimento, en el caso de las frutas, de los vegetales, la cosecha, ¿verdad? Los sistemas de fertilización y demás que se manejan de forma que sean seguros, se implementen buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas pecuarias, ¿verdad? Para que estos alimentos que se producen sean alimentos seguros, también que no enfermen a las personas. Y de ahí, pues esos alimentos, ¿verdad? Entran en una parte de procesamiento, que eventualmente es la industria de alimentos o agroalimentarios, que procesa todos estos productos primarios, los transforma, los lleva a canales de distribución, que puede ser directamente a un restaurante, como vemos ahí, ¿verdad? O puede ser una venta minorista, que podría ser en este caso como un supermercado, por ejemplo. Y de ahí esos alimentos, bueno, ya en un restaurante pues se preparan en la cocina y lo consume el cliente. O en la venta minorista, pues entonces ya la persona lo prepara en la casa y tiene su consumo ahí en el hogar. Pero esta es una de las formas de que verlo gráficamente tal vez nos ayuda a entender esa relación y esa distribución de alimentos que hay a lo largo de la cadena y que si nosotros preparamos alimentos, ya sea en un restaurante, como se muestra aquí, en nuestra casa, o de repente también estamos en la parte de procesamiento de esos alimentos a nivel de una pyme, ¿verdad? Somos parte de esa cadena, ¿verdad? En la que tiene que ver la producción primaria y las demás etapas de comercialización y hasta que llega ese alimento al consumidor. Entendiendo esa integridad, digamos, o todo esto que conforma la cadena de producción de alimentos, vamos a ver que se habla de tres conceptos básicos en este tema y que a veces se tiende un poquito como a confundir. Y son calidad, qué es un alimento de calidad, qué es inocuidad y qué es seguridad alimentaria, ¿verdad? A veces usamos como los tres para tal vez referirnos a a un mismo concepto. Entonces, la idea es que podamos diferenciar y vamos a ver que, por ejemplo, calidad se relaciona con el grado en que un producto o un servicio cumple con el requerimiento del cliente. Es decir, que cumple, para mí un producto de calidad es un producto que cumple con lo que yo ando buscando. Un determinado sabor, una determinada presentación, forma, color, presentación, etcétera. Eso es calidad, el producto que cumple con mi expectativa como consumidor. La inocuidad es simplemente la garantía de que esos alimentos que nosotros consumimos no nos van a causar daño o no nos van a enfermar, ¿verdad? Eso es inocuidad. Y seguridad alimentaria tiene que ver más con el tema de que las personas tengan acceso físico, social y económico permanente a los alimentos, que además tienen que ser alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer requerimientos nutricionales, ¿verdad? Entonces ya ese es un concepto más global, ¿verdad? Que tiene que ver con un tema de disponibilidad del alimento, del acceso en todos los ámbitos al alimento. Entonces, aquí en adelante uno de los conceptos que más nos van a ocupar, digamos, es el de inocuidad, ¿verdad? Porque lo que queremos es ver
Todas esas generalidades de la manipulación de alimentos que nos van a ayudar a producir alimentos, pues, que no nos van a enfermar, ¿verdad? Entonces, hablamos de alimentos inocuos. Y hay un pequeño video cortito que vamos a compartirles y es sobre precisamente esa definición de lo que es calidad y lo que es inocuidad, para que lo tengamos de repente más claro estos conceptos. Ahí tal vez si el compañero Ronald me ayuda a reproducir el video. Dame un segundito, voy a buscarlo. Ok, gracias. No quiere que lo vea. No quiere desconectar. Sí, pero yo estoy en la cámara, pues si la cámara cerrada. Igual como yo que la tengo aquí cerrada. Si yo la tuviera Hay un abierta, audio abierto, si no me equivoco. Sí. No. Si yo la abro, ellos nos ven. No. Sí. Ujú. Y yo quiero, yo puedo dar aquí. Y aquí puedo compartir, aquí participar en el reunión para preguntar algo, una cosa. ¿Logran observar? Sí, 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 ok. sí, sí. Le damos inicio. sí, por favor. Lo que creo que no se comparte es el audio. Ronald, Dígame, el audio no, o al menos yo no lo logro escuchar. ¿no lo logran escuchar? Anteriormente sí, ¿verdad? Lo estábamos escuchando. Ujú. A ver, vamos a ver qué es. Calidad de necesidad alimentaria. Ujú. ¿Qué es inocuidad? Es que lo que están niveles de contaminación de algo, bacteria o virus. Usted puede que pueda contaminar lo que se va a comer. No sé si tiene que ver como en Teams, a veces que a la hora de compartir hay que darle como compartir el audio, como en una Vamos opción. a revisar. No sé si Compartir el audio. ajá, no sé si este tiene alguna opción como similar. Nada, ¿verdad? No, no se escucha. No. Ay, ¿Qué es lo que no se escucha? No, si no, tal vez les podemos compartir los videos ok. para que los puedan ellos luego repasar, Sí, sería perfecto. tal vez. Ujú. Ok, entonces si gusta continuamos con la presentación. Puedes manipular. Ok. No. Pero, sí, perfecto. Bueno, parte de lo que entonces les comentaba con la relación entre estos conceptos de calidad inocuidad, ¿verdad? Básicamente es que les decía que cuando hablamos de calidad hablamos de esas características propias, características que buscamos nosotros, ¿verdad? En un alimento como el tamaño, el sabor, el color, la forma, la cantidad,
Eso es parte de lo que buscamos como calidad. Pero dentro de esa calidad, como se muestra en esa figura, ¿verdad? Tenemos la inocuidad, que por supuesto no lo podemos dejar fuera, porque yo no puedo decir que un producto es de calidad, ¿verdad? Si es un producto que me enferma y que más bien me va a generar un daño más que un beneficio, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver de estos conceptos. Entonces, son ellos, entonces. Seguro son ellos allá en la granja. Cuando hablamos de, vamos a ver, de inocuidad, ¿verdad? Hablamos de que esos alimentos o buscamos que esos alimentos no nos vayan a enfermar. ¿Mm? Y entonces pensamos en un tema de que, bueno, entonces, ¿cómo evitamos que se contaminen los alimentos? ¿Verdad? Y no, entonces aquí vemos que hay diferentes tipos de contaminación. Resulta que A ver, el alimento se puede contaminar con peligros físicos, ¿verdad? Por ejemplo, como se dice aquí, partes no comestibles de un alimento, como un hueso o una semilla de una fruta, incluso que haya algún tornillo, una tuerca, una parte metálica, una parte de vidrio, como se ve ahí algún bombillo, por ejemplo, quebrado y que eso vaya a caer en el alimento, astillas de madera, etcétera. Todos estos son objetos extraños, ¿verdad? Que no deberían, pero es un peligro físico que podría caer o estar en un alimento, ¿verdad? Y entonces, pues tal vez identificarlos un poco más sencillo en el tanto de que, pues es un poco más evidente, ¿verdad? Que esto sucede porque es más fácilmente detectable. Luego tenemos el peligro químico, ¿verdad? Que aquí hablamos ya como de contaminantes ambientales, sustancias tóxicas que pueden estar incluso de manera natural en los alimentos, como las biotoxinas que produce la marea roja, ¿verdad? Que tal vez han escuchado mucho. O micotoxinas, que son otras que se producen por hongos en algunos alimentos, especialmente como en semillas. También residuos del mantenimiento de limpieza y desinfección. Si de repente no limpiamos, no enjuagamos bien las áreas que limpiamos y desinfectamos y hay un residuo de ese químico que se usó para desinfectar, eso resulta también un peligro químico dentro de otros. Y tenemos peligros biológicos. Cuando hablamos de peligros biológicos, ahí es donde empezamos a hablar de los microorganismos y aquellos que involucran, por ejemplo, bacterias, parásitos, virus, hongos. Recordemos que los microorganismos están en todas partes, ¿verdad? Convivimos con ellos a diario, pero no los podemos ver, ¿verdad? Son microscópicos y entonces, pues, por eso tal vez el tema de combatir en el caso de los microorganismos patógenos, que son los que nos enferman, es un poco difícil porque pues no los vemos, ¿verdad? Entonces se trata de todo este manejo, una adecuada manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura, de hacer las cosas para evitar que estos microorganismos lleguen hasta los alimentos. Aquí se menciona que aquellos de mayor impacto en la inocuidad de los alimentos son las bacterias, dentro de estos que acabamos de mencionar. Las bacterias son las que también vamos a desarrollar un poquito más en adelante. Entonces, dentro de esos peligros biológicos que les comentaba de los microorganismos, esos seres microscópicos, tenemos agentes zoonóticos, que esos son agentes, por ejemplo, como la salmonela o la brucela, que entran a la cadena alimentaria, por lo general desde esa producción primaria, como veíamos en la cadena al inicio, ¿verdad? Donde estaba la vaca y la granja y toda esa parte de producción primaria. Y muchas veces desde esas fuentes, ¿verdad? Es donde vienen esos agentes que pueden contaminar los alimentos. También tenemos patógenos transmitidos por alimentos como la listeria, que ya vamos a ver más adelante, la trichinela, entre otros. Y también tenemos parásitos, que esos también eventualmente lo hayan escuchado, como la Taenia solium o la Taenia saginata. Estos por lo general están en el intestino de ganado, vacuno, Ivania, o con también en permiso. cerdo. Adelante. Para compartirle las diapositivas, dicen los estudiantes, sería al final de la clase. Sí, podemos verlo, bueno, al final de la clase o tal vez creo que yo preferiría al final de las 3 sesiones que vamos a ver, porque es una sola presentación, digamos, que les va a quedar como la información de las Ok, 3. perfecto, para que lo tomen en cuenta los chicos, aquí los compañeros. Bueno,
Ok, entonces esto otra es parte de lo que les decía. Convivimos con los microorganismos y están en absolutamente todas las partes. Nosotros, de hecho, los seres humanos somos portadores de microorganismos, ¿verdad? Y por eso vamos a ver más adelante que la higiene personal en el tema de manipulación de alimentos es fundamental. Pero bueno, de momento para entender eso, este es otro video, que es un video ya de bastante tiempo, pero siempre me gusta utilizarlo porque yo creo que explica de una manera muy sencilla el tema de los microorganismos y cómo en la vida diaria están presentes. Entonces ahí yo creo que ya Ronald se los compartió para que luego lo puedan ver y repasar un poquito. Vamos a ver que dentro de los tipos de contaminación que tenemos a nivel de alimentos, como les decía, tenemos contaminación primaria, que es esa que viene como desde esa cadena de producción primaria al inicio, por eso ahí está el ejemplo de la gallina, ¿verdad? Por ejemplo, el huevo, que el huevo pues puede tener contaminación, ¿verdad? De la gallina, por eso tiene un proceso de limpieza y demás previo a su venta. Pero siempre son posibilidades de contaminación que existen bajo este tipo de producción primaria. Luego tenemos contaminación cruzada. Cuando hablamos de contaminación cruzada es como ese ejemplo que está ahí. Yo tengo una tabla de picar limpia, ¿verdad? En esa tabla de picar pico carne cruda, por ejemplo, que tiene sus microorganismos, ¿verdad? Es una carne que tiene una carga microbiana importante. Entonces la tabla queda contaminada, ¿verdad? Con esa parte de carne cruda que se picó ahí. Si ahí yo corto, por ejemplo, un tomate o una lechuga o una zanahoria que ya estaba lavada y desinfectada y utilizo esa misma tabla y ese mismo cuchillo con el que piqué o partí la carne, ¿verdad? El alimento que yo voy a servir es un alimento contaminado. ¿Por qué? Porque la contaminación cruzada lo que nos dice es eso, o sea, se pasan los microorganismos de un alimento, ¿verdad? En este caso de la carne cruda, de un alimento contaminado a un alimento que estaba limpio y desinfectado, como era en este caso del ejemplo los tomates o los vegetales que se picaron en esa tabla, ¿verdad? Entonces se dice contaminación cruzada precisamente, ¿verdad? Por eso, porque se hace transmisión de microorganismos de un alimento crudo a un alimento cocido, por ejemplo. Aquí no puede meter la cuchara que está metiéndola en el arroz, meterla en los frijoles. Es contaminación. Entonces, eso es parte precisamente exacto Tenemos de un audio abierto, por favor, los. para ver si nos colaboran. Gracias. Eso es parte de lo que les decía de la contaminación cruzada, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado porque a nivel de preparación, tanto en nuestras casas, ¿verdad? Y en industria, pues muchísimo más, es un tema que siempre se debe controlar. ¿Qué pasa? Que yo, bueno, en este caso la tabla de picar, yo podría tener una tabla por cada tipo de alimento. Ese sería el ideal. Si no lo puedo hacer, no puedo tener una tabla por cada tipo de alimento, por ejemplo, en mi casa, ¿qué debo asegurarme? Que la tabla que yo usé para preparar un alimento la lave y la desinfecte correctamente para luego preparar otro alimento. Tabla y utensilios, ¿verdad? Cuchillo, lo que usted utilizó para manipular el alimento y evitar así esta contaminación cruzada. También tenemos la contaminación directa, que esa es la que transmitimos nosotros como humanos directamente al alimento. Por eso ahí se ven unas personas, por ejemplo, manipulando el pan, ¿verdad? Como les decía, nosotros somos portadores y por tanto podemos transmitir directamente la contaminación al alimento. Ese es el otro tipo de contaminación posible. Vamos a ver que en este tema de los microorganismos, ¿qué es lo que buscamos? Controlar. Hay una serie de factores que favorecen la reproducción de los microorganismos y hay otros factores que desfavorecen la reproducción de los microorganismos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos con esto? Que ustedes logren entender cuáles son esos factores y entonces por qué es importante controlarlos, ¿verdad? Porque ustedes podrían de repente ver, por ejemplo, esta imagen y decir, bueno, sí, entonces los microorganismos necesitan nutrientes, necesitan humedad, necesitan cierta temperatura, necesitan cierta cantidad de oxígeno y necesitan tiempo para poder crecer y reproducirse en un alimento, ¿verdad? Pero eso cómo
funciona, ¿verdad? En nuestra manipulación a diario de los alimentos y cómo es que eso favorece y cómo lo puedo evitar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en adelante, pero entendiendo este principio. Resulta que los microorganismos, como seres vivos, ¿verdad? Al igual que nosotros, necesitan de una determinada cantidad de nutrientes, necesitan agua, ¿verdad? Necesitan temperatura. Cada uno tiene un requerimiento de temperatura. Necesitan también algunos oxígeno, o no, o más bien necesitan ausencia de oxígeno, ya lo vamos a ver. Y necesitan tiempo también para reproducirse. Entonces, estos son factores que a ellos les favorecen. Nutrientes, ¿qué quiere decir? Que entonces las proteínas, los alimentos ricos en nutrientes son más susceptibles a contaminarse. ¿Cuáles son esos alimentos con más nutrientes? Los que representan más nutrientes para nosotros también. Leche, huevo, carnes, ¿verdad? Son alimentos con un valor nutricional importante. Esos alimentos también son los preferidos por los microorganismos. La humedad, en realidad, o el AW, que se le conoce como el agua libre, pero para los efectos de la charla sería la humedad como tal del alimento. Entre más húmedo o más agua tenga el alimento, más susceptible va a ser al ataque también, o al desarrollo, o al crecimiento de microorganismos, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, alimentos como frutas, carnes, son alimentos que tienen una humedad bastante alta, por ejemplo, pescados. Entonces son alimentos que ya ahí ve que vamos combinando como dos cosas, ¿verdad? Tienen alta humedad, también tienen un valor nutricional importante, entonces se vuelven alimentos de bastante riesgo. Y el otro factor que tenemos es la temperatura. Entonces, hay toda una clasificación que ustedes ven ahí de bacterias psicrófilas, mesófilas y termófilas. ¿De qué depende eso? Del rango de temperatura en que ellas prefieren o tienen un crecimiento óptimo, ¿verdad? O el ideal para ellas crecer. Algunas entre 0 y 5 grados, que vean que esa es como la temperatura de refrigeración. Algunas prefieren esa temperatura, otras entre 24 y 45 grados, que es como lo que nosotros diríamos un poco más temperatura ambiente, ¿verdad? O temperaturas cálidas, que esas son en su mayoría las que vamos a analizar. Y las termófilas, que son aquellas que son mayores a 45 grados, que ya más bien prefieren como temperaturas más altas. Este termómetro que está aquí a la derecha, que dice zona de peligro, esa es como una imagen que nosotros deberíamos tener siempre presente en nuestras cocinas o en nuestros negocios de alimentos, porque esto es lo que nos va a ayudar a controlar en gran medida, ¿verdad? El problema de contaminación de los alimentos. No exponer a los alimentos a esta zona de riesgo. ¿Y a qué le llamamos zona de riesgo? A una temperatura entre 5 y 70 grados. En ese rango de temperatura, ese es el ideal para la mayoría de las bacterias que atacan a los alimentos. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? En evitar que los alimentos estén expuestos a esas temperaturas, entre 5 y 70 grados. Por debajo de esa temperatura, ¿verdad? Por debajo de los 5 grados, la mayoría de bacterias están, como se ve ahí, como dormidas, como inactivas, ¿verdad? Están ahí. No, ojo que no se mueren, solo están como dormidas. Es en la temperatura de refrigeración, la mayoría de las bacterias. Y por encima de los 70, sí ven que la mayoría de las bacterias muere aplicando ya ese nivel de temperatura. Ahí sí logramos en su mayoría eliminarlas. De aquí nace la importancia del uso de un termómetro en la cocina, ¿verdad? Para poder controlar precisamente este factor de la temperatura. El termómetro es el instrumento que nos ayuda a controlar la temperatura en los alimentos. Vamos a ver que de acuerdo al oxígeno, hay algunas bacterias que son aerobias, esto quiere decir que necesitan oxígeno para vivir. Hay otras que son anaerobias, que no necesitan más bien el oxígeno, ¿verdad? De repente más bien el oxígeno no es un ambiente para ellas poder crecer. Hay otras que tienen la posibilidad de crecer con y sin oxígeno. Entonces se le llaman facultativas, tienen esa posibilidad de crecer en los dos ambientes. Y algunas otras categorías que se mencionan ahí, pero básicamente esas tres pues son las más importantes. Vamos a ver que el tiempo
también es importante porque vean esta gráfica que se muestra aquí, por ejemplo. Ustedes pueden ver que en tan solo 20 minutos una bacteria duplica su cantidad, digamos. Ven que a las 12 era una bacteria, por ejemplo, un microorganismo. A las 12:20 ya son 2, a las 12:40 son 4 y así sucesivamente. Entonces se estima que en 2 horas, por ejemplo, de un alimento expuesto a una temperatura de riesgo que dijimos que era entre 5 y 60, ven que son millones, ¿verdad? Cantidades gigantes de bacterias o de microorganismos que ya vamos a tener presente en el alimento y que por tanto nos van a enfermar. Entonces el control de tiempo sí es muy importante. Y dentro de los factores que favorecen la reproducción de microorganismos, ¿verdad? Por el contrario, o sea, que al microorganismo no le gustan estas condiciones, uno es el pH o la acidez, que se refiere a que las bacterias crecen más fácilmente en medios poco ácidos, ¿verdad? Todos sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de un limón, ven que es un pH de 3, eso es un medio bastante ácido. Neutro es un pH de 7, ¿verdad? Que es ese que podríamos decir que no es como tan ácido. Y ya alcalinos, ¿verdad? Que son, aquí vienen otros ejemplos, por ejemplo, como detergentes y otros productos que tienen un cierto nivel o valor de alcalinidad. Pero en general lo que nos ocupan los alimentos es que entre más cerca esté el alimento de este valor neutro de 7, ¿verdad? Eso lo hace un alimento más susceptible del ataque de microorganismos. ¿Por qué? Porque los medios ácidos no favorecen el crecimiento. Entonces, en un medio ácido es más difícil que se dé un crecimiento de microorganismos. ¿Cuáles son alimentos poco ácidos? Carne cruda, la leche, el pescado, los mariscos. Esos son medios poco ácidos, para que tengamos una idea. Y también aquí hay algunos valores de pH para que nos hagamos una idea, que esto es con respecto a la acidez. Recordemos que 7 es un valor neutro. Y de ahí los valores inferiores son muchísimo más ácidos. Entonces, por ejemplo, de 2 a 4.0 tenemos alimentos como la manzana y la naranja. De 4 a 5 tenemos alimentos como el tomate, el banano, la zanahoria. De 5 a 5.6 tenemos carne molida de res, sandía, papas. Y de 6 a 6.5, lechuga, mantequilla, pollo, leche. Y ya alrededor de 7, que ven que es como el pH neutro también, que favorece ese crecimiento, están el melón, el brócoli, el pescado y el maíz dulce, por ejemplo. ¿Verdad? Estos son solamente algunos ejemplos. Pero para que veamos, digamos, entendamos este asunto del medio ácido, ¿verdad? En los alimentos y cómo se relaciona con el crecimiento microbiano. Otro favor que desfavorece, ¿verdad? Otro aspecto más bien que desfavorece el crecimiento de los microorganismos es la concentración de los alimentos. Cuando hablamos de concentración de un alimento, es un alimento o con un alto contenido de sal o con un alto contenido de azúcar. ¿Esto qué es lo que genera? Bueno, que haya menos agua libre en el alimento, ¿verdad? Y entonces eso es lo que desfavorece el crecimiento. Ejemplo de alimentos bien salados, por ejemplo, cuando compramos el pescado para la Semana Santa, el bacalao, por ejemplo, ¿verdad? Que se vende en una concentración de sal bastante alta. De hecho, ustedes ven que muchas veces hasta se tiene a temperatura ambiente porque tiene una concentración de sal bastante elevada y eso le permite no tener agua disponible. Un ejemplo de una saturación de azúcar son las mermeladas, ¿verdad? Por ejemplo, las mermeladas o las jaleas pues tienen una cantidad de azúcar bastante importante y por eso son alimentos que no son tan favorables para el crecimiento de bacterias, por ejemplo. Considerando entonces estos aspectos que vimos ahorita, vamos a ver que tenemos alimentos de alto riesgo y vamos a tener alimentos de bajo riesgo. ¿Qué se consideró para hacer, por ejemplo, esta clasificación que hace la FAO, la Organización Mundial de la Salud, con respecto a estos alimentos? Precisamente lo que acabamos de ver.
si tienen alto contenido de nutrientes, si son poco ácidos, si son muy húmedos, tienen mucha agua, ¿verdad? Entre los otros aspectos que vimos ahorita. Entonces, alimentos de alto riesgo o alimentos mucho más susceptibles del ataque de microorganismos y que por tanto nuestra atención debe priorizar en esto son alimentos cocidos, o sea, alimentos preparados que usted los consume en frío o los recalienta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos alimentos preparados son una base, vamos a ver, una base que tiene todas las condiciones para que se desarrollen los microorganismos. Entonces, si ya un alimento cocido tiene esa base de nutrientes, de agua y todo lo que vimos que ocupa el microorganismo para crecer, y adicionalmente a eso apenas lo calentamos en el microondas para que quede tibio, o sea, le estamos dando esa temperatura de riesgo que vimos antes entre 5 y 70 grados, entonces le estamos dando todas las condiciones para que ese microorganismo se desarrolle, ¿verdad? Que está ahí latente, puede estar ahí en el alimento y nada más está esperando que se den las condiciones para poder reproducirse. Entonces, esa es la diferencia. Si recalentamos el alimento solo tibio, ¿verdad? Apenas le estamos dando esa temperatura de esa zona de peligro para que se desarrolle. O si lo calentamos por encima de 70 grados, por ejemplo, que ahí lo logramos eliminar, matar, y entonces ya podemos consumir un alimento inocuo o más seguro, ¿verdad? Esa es la diferencia, por ejemplo, entre calentar alimentos apenas tibio y calentarlos a 70 grados, que es lo que se debe, o más durante al menos 15 segundos para poderlos consumir. ¿Qué otros alimentos son de alto riesgo? Ya como vimos, carnes por su valor nutritivo y humedad, pescados, mariscos crudos, la leche y los productos lácteos también, ¿verdad? Tienen una base proteica importante, nutricionalmente también, por supuesto tienen bastante agua. Flanes, postres con leche y huevo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Son alimentos con un alto valor nutricional. Crema chantilly, pastelera, otras salsas o cremas. Los cereales, las legumbres cocidas como arroz, lentejas, también son una fuente de carbohidrato bastante importante. Los melones cortados y otras frutas poco ácidas. Antes vimos las frutas que eran poco ácidas, como el melón, la sandía. Esas frutas, cuando las partimos, no solo hay que controlar las condiciones en las que se parte, ¿verdad? Qué tabla y qué cuchillo se utilizó, si se lavó y desinfectó la superficie, porque si no lo que hacemos es, cuando partimos la fruta, llevar la contaminación de la superficie para el interior de la fruta. Entonces, primero todas esas condiciones si se dieron adecuadamente y luego que una vez partidas se deberían tener en refrigeración porque a temperatura ambiente ya vimos que tienen nutricionalmente condiciones, cantidad de agua y un pH neutro para el desarrollo de microorganismos. Aderezos para ensaladas con huevo, también, ¿verdad? Cualquier alimento que tenga huevo o leche debe estar en refrigeración, nunca debe estar a temperatura ambiente. Pastas cocidas también, igual, una base nutricional de carbohidrato importante. Papas horneadas, hervidas o fritas, mantenidas a temperatura de riesgo. Recordemos que cuando hablamos de temperatura de riesgo es entre 5 y 70 grados. Huevos y alimentos con huevo, carnes molidas o en picadillo, ¿verdad? Porque recordemos que la carne inicialmente tiene una carga microbiana, ¿verdad? Que por lo general se encuentra en la superficie de la carne. Entonces, también cuando molemos, integramos toda esa carga a toda la carne y adicionalmente a eso, también la carne molida, pues se pasa por un molino, ¿verdad? Que es un equipo específico, que también es importante el tema de cómo se realiza la limpieza y desinfección de esos equipos para que también no se vuelva un foco, un medio de transmisión de contaminación hacia la carne que se muele ahí. Entonces, y los picadillos en general también porque son alimentos muy manipulados, el tema de picado y demás, y de preparado y mezclado, es muy importante el control de temperatura y la manipulación que se le da a este tipo de alimentos, pero entonces se vuelven alimentos también de alto riesgo. Y ya luego tenemos alimentos de bajo riesgo que a pesar de que son de bajo riesgo, ¿verdad? No quiere decir que no se le va a aplicar una adecuada manipulación porque
Si no se aplica una adecuada manipulación, pues ya se vuelven también una posibilidad de contaminación. Entonces, unos son sopas y caldos mantenidos siempre en zona caliente, ¿verdad? Esto siempre temperaturas por encima de los 65, 70 grados. Carnes cocidas a la parrilla que se consumen de inmediato, ¿verdad? Alimentos fritos también, que por la temperatura de la fritura alcanzan temperaturas bastante altas. Alimentos secos, salados, con ácido natural o añadidos o preservados con azúcar. Nueces, almendras, pan, galletas dulces. En general son alimentos que tienen bajo contenido de humedad, ¿verdad? Entonces eso es importante. Mantecas, margarinas o aceites son alimentos que no sé, la humedad es súper baja, entonces realmente no son tan susceptibles del ataque de microorganismos. Y cereales secos o alimentos enlatados, ¿verdad? El alimento enlatado hasta el momento en que se abre la lata, porque una vez que se abre la lata, ¿verdad? Ya ahí depende la manipulación que le demos a ese alimento y no guardarlo en la lata, porque recordemos que la lata tiene ciertos recubrimientos de algunos químicos y demás que pueden empezar ya en condiciones diferentes de las que se creó el alimento, ¿verdad? Puede empezar a interactuar y crear más bien como contaminar el alimento que está ahí. Entonces, una lata abierta se vacía o se traslada el alimento, si no se va a consumir en su totalidad, a otro recipiente, se almacena y se elimina la lata. Vemos entonces que hay factores que favorecen o no favorecen. Este es como un esquema que resume un poco, ¿verdad? Los alimentos de alto riesgo son los de alto riesgo más bien son los que no se deben mantener en la zona de peligro, ¿verdad? Por más de 2 horas. Cuando hablamos de zona de peligro, hablamos de la temperatura entre 5 y 70 grados, que tengan un adecuado control de tiempo y temperatura. Se clasifican de esta forma por su alto contenido de nutrientes, principalmente proteínas, alta humedad y poco ácidos. Y los de bajo riesgo siempre en condiciones de manipulación y de conservación. Ok, visto esto, vamos a ver esos conceptos básicos, vamos a ver que hay enfermedades transmitidas por los alimentos que muchos de ustedes probablemente, incluso en las noticias en los últimos meses, habrán escuchado de varios casos y que por qué se dan estas enfermedades transmitidas por los alimentos, igual por problemas de mala manipulación, ¿verdad? O de materias primas contaminadas, igual mal cocidas y demás, higiene de las personas que manipulan los alimentos. Pero cada una de estas enfermedades pues tiene un microorganismo, ¿verdad? Por lo general bacteria, que es el causante de esa enfermedad, ¿verdad? Y entonces pues con base en esto se van a presentar ciertos síntomas y así va a ser pues el tratamiento ya a nivel de salud que la persona debe recibir. Pero lo que queremos es conocerlos, ver qué síntomas generan y sobre todo ver cuál es la causa, ¿verdad? En el tanto que lo podemos prevenir, que es lo que buscamos en este caso con respecto al tema de inocuidad. Más que cualquier otra cosa, es hacer conciencia, es hacer conciencia de este tema tan importante. Les decía al inicio que tenemos microorganismos, ¿verdad? Que son benéficos, como pueden ver ahí la comparación, por ejemplo, con levaduras que se utilizan para la producción de cerveza. Tenemos microorganismos perjudiciales y dentro de estos perjudiciales tenemos de deterioro, que es como ese pan que ven ahí que se llenó de mohos, ¿verdad? Por ejemplo. Y tenemos también los patógenos, que son los que nos enferman. Es importante que consideremos siempre ese término, microorganismos patógenos son aquellos que nos enferman, que afectan la salud de las personas que lo consumen, ¿verdad? Entonces, porque tampoco podemos meter a todos los microorganismos dentro de que todos son malos, porque como les decía, convivimos con ellos, algunos son benéficos, como vemos aquí, otros simplemente generan un deterioro del alimento, pero los patógenos son los que nos enferman. Una enfermedad transmitida por alimentos, viene aquí la definición, es una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico, puede ser cualquiera de esas dos formas. Infeccioso
es cuando consumimos el alimento con una cierta cantidad ya de microorganismos, ¿verdad? Y eso nos afecta a nivel de salud. O tóxico cuando ya se ha generado una toxina, ¿verdad? En el alimento, lo ingerimos o ingerimos el alimento y luego se genera la toxina. Entonces, vamos a ver, la sintomatología es diferente. ¿Qué causa las enfermedades? Como se menciona aquí, agentes físicos, químicos o biológicos, los que vimos al inicio, ¿verdad? Recuerdan, físicos como partículas de pedazos de hueso, etcétera. Químicos, productos químicos, residuos de productos químicos, toxinas como las que producen, por ejemplo, los hongos, micotoxinas y demás. O biológicos también, ya los que se generan a través de ciertos microorganismos que son patógenos. Al final, estos agentes penetran el organismo y usan como vehículo el alimento. Esa es la diferencia. Por eso se dice enfermedades transmitidas por los alimentos, porque se transmite a través del alimento. Ahí les hacía un poquito la diferencia entre la infección, ¿verdad? Que se presenta cuando se consume el alimento contaminado con el germen que causa la enfermedad, pueden ser bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos, o la intoxicación, que es cuando se consume el alimento contaminado con productos químicos como toxinas o, o algunos gérmenes o con toxinas que pueden estar presentes en el alimento. Los síntomas más comunes de las enfermedades transmitidas por los alimentos son dolor de estómago, vómito y diarrea. Esos son los síntomas más comunes de todas las que vamos a ver en adelante. Y también hablamos de poblaciones más susceptibles. Son poblaciones de niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con el sistema inmune comprometido. En estas personas, ¿verdad? Una enfermedad transmitida por alimentos puede ser muchísimo más severo, ¿verdad? Porque, pues, por su condición específicamente, pues, la implicación puede ser mayor. Entonces, es población que requiere de mayor cuidado y atención. La vía de transmisión puede ser un ciclo fecal oral corto, ¿verdad? La persona enferma, por ejemplo, no se lava las manos, manipula alimentos, el alimento queda contaminado y consume ese alimento contaminado. Ese es el ciclo fecal oral corto. Y el largo es como este que vemos aquí al inicio, ¿verdad? Tenemos la producción primaria, en este caso de vacas o en general algún otro animal que generan desechos, ¿verdad? Eso va a las aguas y ahí tenemos contacto, pues las personas, las aguas con las que se lavan o manipulan o preparan alimentos, ¿verdad? Y el agua que se consume directamente. Esto de alguna de estas tres formas, pues llega al organismo de la persona y enferma. Vamos a ver rápidamente estas enfermedades. Por ejemplo, ahí a la izquierda, perdón, a la derecha en la parte superior, van a ver una imagen de un alimento que es como el alimento más representativo para este tipo de enfermedad transmitida por los alimentos. No quiere decir que esté exclusivamente solo en ese tipo de alimentos, sino que, como le digo, es para tener una mejor referencia de en qué tipos de alimentos se involucra. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que esta gastroenteritis por Bacillus cereus, el Bacillus cereus es una bacteria que resulta que prefiere le gusta cuando hay condiciones de alimentos cocidos a temperaturas cálidas, o sea, esas temperaturas tibias, ¿verdad? Ojalá por un tiempo prolongado. Y en general, por eso ahí puse el ejemplo de estos arroces, ¿verdad? Que a veces se utilizan mucho en este tipo de estivas, ¿verdad? Y pues es una de las posibilidades de contaminación. La vía de transmisión es oral y los síntomas que puede generar, como vimos, dentro de lo más común es diarrea, náuseas, vómitos.
Y los alimentos involucrados, ¿verdad? Los arroces, los alimentos ricos en almidón, por eso el arroz es uno de estos, carnes, verdura, leche no pasteurizada, entre otros. ¿Cómo puedo prevenir esto? El control de temperatura y tiempo. ¿Por qué? Porque ya vimos que el microorganismo prefiere temperaturas cálidas y por tiempo prolongado. Si yo no expongo el alimento a las temperaturas cálidas, ¿verdad? Si yo no expongo el alimento a esas temperaturas ambiente, este microorganismo no se puede desarrollar. Entonces, eso es una de las principales formas de control. La salmonelosis o fiebre tifoidea, y ahí tenemos la imagen de, por ejemplo, del pollo, ¿verdad? Porque es uno de los posibles alimentos involucrados. Este se genera por la bacteria Salmonella, ¿verdad? Que puede causar enfermedad en el ser humano. Hay dos tipos, ¿verdad? Dependiendo del tipo, pues así va a ser los síntomas. Sin embargo, como les decía, predominan los síntomas comunes de náusea, vómito, calambre abdominal, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, entre otros síntomas. Y se involucra no solo con el pollo, como vemos ahí en la imagen, sino que también afecta a mariscos crudos, huevos crudos, frutas y verduras, entre otros. Por eso, siempre insistimos en la importancia de el clásico ejemplo de la mayonesa casera, ¿verdad? O a veces cuando hacemos mayonesa y utilizamos huevo crudo, ¿verdad? El huevo eventualmente puede ser una fuente de salmonela. Y si lo usamos crudo, una preparación de mayonesa, ustedes saben que la mayonesa es una emulsión, ¿verdad? Que al final no lleva ningún tipo de temperatura ni control adicional. Y entonces, si ese microorganismo está presente en el huevo, tal cual va a estar al final en el producto de mayonesa. Por eso no se recomienda hacer mayonesas con huevos crudos. En su lugar se puede usar huevos, se vende huevo líquido pasteurizado, ¿verdad? O huevo en polvo, ¿bien? Que pueden ser utilizados. Y si se hiciera, siempre mantener en refrigeración. Recordemos que son alimentos que tienen huevo. ¿Qué medidas de control para prevenir la salmonelosis? Bueno, cocción completa de los alimentos, lavado de manos, separar alimentos crudos de alimentos cocidos y siempre mantener los alimentos en temperatura correcta de refrigeración de 5 grados o menos. Luego tenemos la intoxicación estafilocócica, que esta se transmite por el Staphylococcus aureus. Resulta que el Staphylococcus aureus es una bacteria que está principalmente presente en nosotros, en los seres humanos. Lo tenemos en el cabello, en la nariz, en la garganta, en las cortadas infectadas, ¿verdad? Por ejemplo, o si tenemos de repente una infección en la garganta, muy probablemente es el microorganismo que esté o al menos predominando. Y la vía de transmisión es consumir alimentos contaminados con la enterotoxina de este microorganismo, ¿verdad? Y por lo general se relaciona con alimentos que tengan un alto nivel de manipulación durante el proceso en que se prepara o se refrigera, ¿verdad? Incluye carnes, productos cárnicos, aves de corral, huevos, ensaladas, productos de panadería, leche. En general, o sea, es un microorganismo que tiene que ver mucho con la adecuada manipulación de los alimentos y los buenos hábitos de higiene personal, ¿verdad? Porque uno, si tengo malos hábitos de higiene personal y además de eso manipulo mal el alimento, quiere decir que es un alimento que muy probablemente va a tener contaminación con Staphylococcus aureus, ¿verdad? Entonces, de hecho, a veces se usa como un referente, ¿verdad? Del nivel de manipulación que se ha dado en los alimentos. Luego tenemos la enterocolitis por Escherichia coli, enteropatogénica, que esta es una bacteria, ¿verdad? Escherichia coli, como les decía, que se halla originalmente en intestino de ganado vacuno, o sea, en res. Y el asunto con esta es que, bueno, entre los alimentos involucrados podemos tener todos los alimentos líquidos y contaminados con heces que puedan transmitirse con la enfermedad.
el principal medida preventiva es el control del tiempo y la temperatura, porque resulta que existen la E. coli o 157H7 es una de estas bacterias que provoca graves daños a la salud humana, ¿verdad? Entonces, esta bacteria llega a producir hasta insuficiencia renal y causa la muerte, puede causar la muerte de las personas. Ahí en la imagen aparece una torta de carne, que es muy importante. ¿Por qué? Porque les decía, como les decía al inicio, la carne molida es un alimento de alto riesgo por el nivel de manipulación que tiene, por su naturaleza, ¿verdad? Este tema de moler la carne que hace esa mezcla de toda la superficie, el interior y demás, los equipos que se utilizan, condiciones de limpieza y desinfección. Y si este microorganismo está presente originalmente en la carne y esa carne no tiene una cocción adecuada, ¿verdad? No llega a mínimo 68, 70 grados Celsius durante su cocción, ese microorganismo logra sobrevivir a esa mala cocción y la persona lo consume y eso le puede generar, como les decía ahorita, hasta la muerte. Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Cuál es la principal medida preventiva de este microorganismo? El control de tiempo y temperatura, ¿verdad? Si el microorganismo está ahí en la carne, pero yo logro cocer adecuadamente la torta, digamos, y estuvo durante 68, 70 grados a 15 segundos al menos, ¿verdad? Ya muy probablemente ese microorganismo no sobreviva a esas condiciones y por tanto no genere un riesgo para el consumidor. Pero de lo contrario, sí, y desgraciadamente es algo un poco común. Luego tenemos este otro que se llama Clostridium perfringens. Este es causado por una bacteria que se llama Clostridium perfringens y sus enterotoxinas. ¿Cuál es la diferencia de este microorganismo? Resulta que esta bacteria forma esporas. Nosotros le llamamos esporas, pero ustedes imagínense como una cápsula, como decir que este microorganismo logra encapsularse y esa cápsula le genera una protección total, ¿verdad? Podríamos casi decir. Entonces, ¿qué alimentos, por ejemplo, están involucrados con esto? Los que no se utilizan, se dejan ahí ambiente o no se refrigeran, ¿verdad? Después de cocinarse. Y ahí viene el ejemplo clásico, que es el de la imagen, los picadillos, ¿verdad? Porque tienen carnes y tienen verduras, que son alimentos altamente involucrados en este tipo de microorganismos, los dos, tanto las carnes como las verduras. Entonces, por eso es importante en este caso, ¿verdad? Porque a veces cuando tenemos ese que les decías encapsulado al inicio, a veces las condiciones de calor no son suficientes para eliminarlos, porque esa cápsula les da un tipo de protección. Entonces, aquí es todavía más importante desde un inicio tener un adecuado control de tiempo y de temperatura, ¿verdad? Entonces, si dice que para preparar la carne debe cocerse a 68 grados Celsius por 15 segundos al menos, debemos respetar ese tiempo, porque si no llegamos a ese tiempo y a esa temperatura, quiere decir que entonces si ese alimento está contaminado, estamos dejando el tratamiento térmico, la cocción no nos está funcionando más que para un asunto sensorial, ¿verdad? Pero no es un alimento seguro para consumir. Y por eso no dejarlos a temperatura ambiente. El botulismo es otro que es causado por la bacteria Clostridium botulinum y este genera una neurotoxina, a diferencia de los que hemos visto ahorita. Y ahí, pues, sí, digamos, está un ejemplo de una lata con una abolladura, ¿verdad? No debemos consumir ningún enlatado que esté abollado, ¿verdad? Ninguno, de ningún tipo. Siempre que vamos a comprar un enlatado tenemos que revisar que el enlatado esté en perfecto estado. ¿Por qué? Porque muchas veces esta bacteria, Clostridium botulinum, como vimos antes, hay unas bacterias que prefieren la ausencia de oxígeno para poder crecer, ¿verdad? Esta es una de esas. El botulismo busca condiciones de ausencia de oxígeno para poder desarrollarse. Entonces, en la lata tiene la ausencia de oxígeno, ¿verdad? Y resulta que entonces al momento que la lata se golpea,
pues esa ruptura que se da también a nivel interno de la pared de ese envase, ¿verdad? Tiene sustancias químicas que pueden reaccionar también con el alimento y en esas condiciones de ausencia de oxígeno, darse como el lugar ideal para el desarrollo de esta bacteria. Esta bacteria, como les decía aquí, crece en alimentos con baja cantidad de oxígeno, como lo son las latas, alimentos que envasamos en la casa también. De repente queremos hacer alguna conserva o algo así totalmente sellado, ¿verdad? Que no tenga prácticamente nada o muy poca disponibilidad de oxígeno. O vegetales que sufrieron también un abuso de temperatura, o sea, extra cocidos, como por ejemplo las papas al horno, y que incluso después las papas al horno se dejan como envueltas en papel aluminio, ¿verdad? Y las dejamos ahí a temperatura ambiente. Porque, ¿qué pasa? Que la papa de por sí, ¿verdad? Pues si tiene la presencia de microorganismo y ese papel aluminio que le envuelve le da como una condición de poco oxígeno que favorece también el crecimiento de esta bacteria, en este caso del Clostridium botulinum. Entonces, esto es muy característico los síntomas porque si hay un tema como genera una neurotoxina, entonces sí hay como un parálisis de brazos, piernas, tronco, músculos respiratorios, además de la náusea y el vómito. Entonces es un poco particular en este aspecto, también puede producir la muerte y dentro de la principal medida de prevención es en control de tiempo y temperatura, nuevamente. La listeriosis, bueno, ya ustedes habrán escuchado mucho este año, incluso a finales del mes de junio o inicios de julio, que el Ministerio de Salud hizo retiro de varios productos lácteos, creo que específicamente quesos, del mercado por presencia de Listeria monocytogenes, que la listeriosis es causado por una bacteria que se llama Listeria monocytogenes. Esta bacteria se halla en la tierra, agua, plantas, puede crecer en ambientes frescos y ojalá húmedos. ¿Qué tiene importante este microorganismo? Que las poblaciones de alto riesgo que vimos antes, como mujeres embarazadas, niños, adultos mayores o personas con sistema inmune comprometido, son extremadamente vulnerables a este microorganismo. Y este microorganismo tiene una particularidad y es que él sí, digamos, esta bacteria sí logra sobrevivir a temperaturas de refrigeración, ¿verdad? Entonces, por eso la imagen que puse aquí es de un hot dog, que es como un alimento preparado que a veces encontramos en el supermercado, así como, no sé, como un emparedado, otras comidas preparadas que están en los supermercados. A veces es muy común este tipo de bacteria precisamente por eso, porque el alimento preparado es un medio nutritivo ideal para el desarrollo de microorganismos, como vimos antes, y el tenerlo en temperatura de refrigeración, pues realmente en este caso no nos ayuda, digamos que no nos ofrece una protección adicional porque el microorganismo logra sobrevivir a estas condiciones. Entonces, lo que es importante considerar aquí es, porque en el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, vean que puede provocar serios síntomas y implicaciones como abortos, y en el caso de los bebés nacidos pueden provocar bacteriemias y meningitis, ¿verdad? Entonces ven que la implicación es muy, muy seria y por eso el control es importante. Y el Ministerio de Salud, de hecho, como les decía, hace poco hizo los retiros del mercado de algunos quesos que tenían presencia de este microorganismo. Precisamente dentro de los alimentos involucrados tenemos quesos sin pasteurizar, por eso la importancia siempre de consumir alimentos lácteos pasteurizados, siempre, especialmente los quesos blandos, como los quesos frescos, que son quesos con un contenido de humedad, porque ustedes saben que el queso fresco tiene bastante suero, y entonces es un alimento con un contenido de humedad bastante importante nutricionalmente. Ustedes saben que también tiene proteína, vitaminas, tiene una serie de compuestos que nutricionalmente también es bastante importante. Entonces tiene como todo ese combo, ¿verdad? Viene de una materia prima que también tiene mucho que ver el tratamiento de
que se le da o el acondicionamiento de esa materia prima, y por eso la pasteurización, que es ese tiempo de temperatura, o más bien temperatura y tiempo, ese tratamiento térmico es el que nos permite eliminar este tipo de microorganismos. Si el queso no está pasteurizado, por ejemplo, en el caso del queso, ¿verdad? Si no está pasteurizado o el proceso de pasteurización fue deficiente, es decir, no estuvo ni el tiempo ni la temperatura que debía exactamente, entonces es un alimento susceptible a esto. En general, hablo del queso, pero ahí hablamos de cualquier producto lácteo no pasteurizado. Pescado, camarones, cocidos, ahumados, carnes, embutidos y los alimentos listos para comer, como les decía. Los queso crema, por ejemplo, también. Entonces, ¿cuál es la principal medida de prevención de la listeriosis? Tiempo y temperatura, nuevamente, ¿verdad? La shigella es causada por la bacteria Shigella, ¿verdad? Y ahí vemos un ceviche, por ejemplo, hay una parte derecha superior, porque resulta que dentro de los alimentos involucrados están los ceviches o las ensaladas. En general son alimentos que necesitan un control de tiempo y temperatura, ¿verdad? Como pollo, camarón, papas o vegetales contaminados. Por eso no se deben consumir alimentos crudos. El ceviche, si bien es cierto, ¿verdad? Tenemos como el mito de que el limón cocina el ceviche, pero no es cierto. Realmente lo que hay es un cambio, ¿verdad? En la estructura de las proteínas y por eso el pescado cambia un poco de color, tal vez, ¿verdad? O la apariencia, pero no es que tenga una cocción, digamos, no nos da garantía de que ese alimento no nos va a enfermar. Y también el principal medio de transmisión es la persona, de persona a persona, que es la ruta fecal oral. Entonces, los portadores infectados pueden propagar este patógeno por la comida, por los dedos, por las heces, por las moscas, etc. Que basado en esto, podemos decir entonces que la principal medida de prevención son los buenos hábitos de higiene de personal. Tenemos luego el cólera, que es causado por la bacteria Vibrio, algunos serogrupos específicamente. Se indica que las personas con enfermedades crónicas como diabetes o cirrosis también, que enferman por esto, pueden contraer septicemia primaria y puede ser mortal. Y los alimentos involucrados sí son los pescados o mariscos de aguas contaminadas, como ostras, beber agua contaminada, verduras y ensaladas que se consumen crudas o que fueron regadas o lavadas, ¿verdad? Con algún tipo de esto de agua que permita como esa proliferación de las bacterias. Y por tanto, nuevamente el control de tiempo y temperatura de no consumir alimentos crudos. Y luego tenemos otras enfermedades de origen alimentario, como la hepatitis A, que esta ya no es una bacteria, ¿verdad? Sino que es viral. También lo hemos escuchado mucho en este último año, incluso, que tuvimos un brote bastante importante, ¿verdad? Este es por contaminación fecal humana directa a través del agua. Provoca fiebre, náusea, vómito, diarrea, hepatitis y a menudo ictericia, ¿verdad? Ictericia es eso que la persona se pone en tono de una coloración como amarillo. Y dentro de los alimentos involucrados también están los mariscos mal cocidos, ensaladas. Pero si vemos la hepatitis A, es un tema meramente que tiene que ver con el tema de buena higiene personal, porque si no, si estamos infectados y estamos manipulando alimentos, somos portadores, lo transmitimos, contaminamos a otras personas, ¿verdad? Y así se va haciendo pues la cadena que ante una pandemia, ¿verdad? Una cantidad grande de personas contaminadas, pues pueden, es importante luego o es difícil controlar, digamos, ya estos volúmenes. Luego están las toxinas o moluscos bivaldos, por ejemplo, el mejillón, la almeja, las ostras, entre otros, la famosa marea roja, ¿verdad? Esa marea roja son toxinas que producen unas microalgas, ¿verdad? Esas toxinas pueden ser mortales, tienen una intoxicación paralizante, también pueden generar náusea, vómito, diarrea. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Respetar los tiempos de veda. Por eso en las costas, ¿verdad?
Ya están los tiempos establecidos. Creo que el SENASA es el que también ayuda como en este control para que no se dé pesca en estos tiempos, porque entonces las personas se pueden intoxicar con este. Ok. Ante todas estas enfermedades que vimos, porque estas son de las principales de enfermedades transmitidas por los alimentos, porque como vimos, son enfermedades que el alimento es el vehículo o es la vía de transmisión, ¿verdad? Por eso se llaman así, enfermedades transmitidas por los alimentos. Vimos que hay muchas, en su mayoría, ¿verdad? Son de gravedad, principalmente las que generan toxinas, ¿verdad? Tienen una implicación bastante importante a nivel de salud. Y entonces, bueno, de repente yo tengo un emprendimiento o algún servicio de alimentación y tengo un brote por una enfermedad. ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero es pues reunir la información, posible alimento y síntomas, porque eso es importante para el tratamiento de la persona. Como ya vimos, cada enfermedad, pues aquí por un asunto de tiempo no entramos como en mucho detalle, pero cada enfermedad tiene sus síntomas, aunque vimos que hay síntomas comunes, 3 síntomas más comunes: diarrea, vómito. Cada uno también tiene alguna particularidad en los síntomas, en la hora en que se empezaron a presentar los síntomas, luego del consumo del alimento, entre otras. Todo eso es importante. Para recabar esa información hay que llamar al Ministerio de Salud, ¿verdad? Y si hay un sobrante de ese posible alimento contaminado, rotularlo, separarlo del que se tiene pues sospecha, ¿verdad? Y también luego analizar la rastreabilidad del alimento, que eso es importante, como veíamos al inicio de la cadena de la granja a la mesa, todas las etapas de producción o elaboración y de las personas involucradas en cada una. Por eso sí es importante, como les decía, considerar quiénes son nuestros proveedores, a quién se le compra la materia prima, ¿verdad? Y en qué condiciones produce esa materia prima, porque eso va a implicar en la calidad y en la inocuidad de los alimentos que, que ustedes preparan o distribuyen, entre otras cosas. Un poco de las reglas básicas de higiene y control más bien de la higiene de la persona. No creo que nos dé chance tanto de ver temperatura hoy. Pero en cuanto a las reglas básicas, ¿verdad? De higiene, el óptimo estado de salud. Recordemos que si estamos enfermos no debemos manipular alimentos sin enfermedades respiratorias, de estómago, ni heridas. Ya vimos que hay microorganismos que crecen en nuestra piel, especialmente en las heridas. Si tienen una herida, recordemos que la curita, por ejemplo, no es la mejor opción, porque la curita lo que nos puede generar es, además de que genera un poco de humedad, puede desprenderse y puede contaminar el alimento, ¿verdad? Entonces, eso sería un peligro físico de que la curita caiga en el alimento, y eso pues nos puede generar una bastante. Entonces, si eventualmente deciden cubrirse, ¿verdad? Con algún tipo de vendaje la herida, eventualmente podrían hacer uso de un guante, ¿verdad? Y recordemos que aprovecho que los guantes también, no porque use guantes no tengo que lavarlos, sino tengo que cambiarlos con frecuencia cuando estén sucios. Aplica igual que si no usáramos guante. Entonces, la higiene personal: bañarse, cepillarse todos los días. No es conveniente usar lociones. Cuando manipulamos alimentos no debemos usar ni lociones, ni perfumes, ni cremas, ninguna cuestión cosmética que tenga olor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los alimentos absorben muy fácilmente todos los olores y eso no lo queremos, ¿verdad? Especialmente si trabajamos, como se menciona aquí, con alimentos grasosos. Tienen una mayor facilidad de retener los olores. Por eso, por ejemplo, la leche, ¿verdad? Naturalmente es un alimento que tiene un contenido graso importante y tiene esa facilidad de retención de olores. Las uñas deben mantenerse cortas, limpias,
Las uñas largas o mal cuidadas son un reservorio importantísimo de microorganismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dificulta la limpieza. Las uñas siempre se deben lavar con un cepillo. Adicionalmente al lavado de manos, debemos lavarnos las uñas con un cepillo y siempre mantener las uñas cortas, por supuesto. Las joyas, no utilizar aretes, relojes, pulseras, anillos. Uno, porque son muy difíciles de limpiar, ¿verdad? Entonces también se vuelven otro reservorio de microorganismos. Y dos, porque también pueden caer al área donde estamos procesando, preparando alimentos, y eso tampoco queremos otro peligro físico. El maquillaje, no se puede utilizar maquillaje tampoco mientras se preparan los alimentos. En el caso de barba o patilla, ¿verdad? De preferencia, pues no usarlo, pero en caso de contar con alguno, usar cubreboca, ¿verdad? Eso se recomienda para evitar cualquier tipo de contaminación. Y en el caso del bigote, pues también mantenerlo bien recortado. Controlar el uso de manos, porque nosotros de repente que estamos manipulando alimentos y de alguna manera empezamos a manipular la cara, el cabello, las orejas, como se menciona ahí, ¿verdad? Y todo eso recordemos que somos portadores de microorganismos y eso es otra fuente de contaminación. Uniforme, bueno, dependiendo como el área en que se trabaja, Ivania, ¿verdad? Sí, señor. tenemos una consulta, disculpe después de consumir un alimento contaminado, ¿cuánto tiempo pasa para que se presenten los síntomas? Es la consulta de Elizabeth Murillo. Gracias, Elizabeth. Sí, bueno, depende, eso va a depender del microorganismo. Como les decía, incluso es una característica que nos va a ayudar un poco a identificar, porque, por ejemplo, las infecciones tiende a ser un poco, tal vez más lenta la aparición de los síntomas. Las intoxicaciones puede ser cuestión de horas, ¿verdad? Pero podemos hablar que van desde 2 horas a las 2 horas de haber consumido el alimento, ¿verdad? En adelante. Hay algunos que se pueden presentar hasta 12 horas después. Entonces, eso es parte de lo que se analiza como le digo, con aquí por un asunto de tiempo y demás, pues no lo abarcamos mucho, pero va a depender de cada microorganismo, del tipo de microorganismo. Ok, con respecto a los uniformes, les decía que entonces va a depender con gusto, Elizabeth, va a depender del tipo como del área en que nos desempeñamos, ¿verdad? Pero sí siempre la cofia, se llama cofia, así como suena, con C, o el gorrito que nos ponemos en la cabeza. En esto es importante hacer énfasis en que siempre debe cubrirnos la totalidad del cabello, porque a veces se lo ponen solo como en la parte de arriba o lo ponen y si nos hacemos, en el caso de las mujeres principalmente, una cola y queda la cola expuesta y la gorra solo arriba, ¿verdad? Entonces eso no funciona así, tiene que cubrir totalmente el cabello. El barbijo tapabocas, que era el que les mencionaba como para las personas que tienen con barba. En el caso sobre todo de industria se usa gabacha, pantalón largo, ¿verdad? Y las botas, o en los casos de servicios de alimentación, también su gabacha, que se recomienda en este caso que sea un color blanco. Y no es que sea blanco porque a alguien se le ocurrió que le gustaba más el blanco, es porque el blanco nos ayuda a identificar más si hay suciedad, ¿verdad? Entonces, si no se puede blanco, al menos que sea un color bien claro para poder identificar. ¿Por qué? Porque el uniforme resulta que si andamos con un uniforme todo sucio, además de que eso se ve mal, es un medio de contaminación, porque nosotros de alguna manera vamos a tener ese acercamiento con los alimentos, ¿verdad? Y estamos llevando en nuestra vestimenta contaminación de un alimento a otro. Entonces estamos favoreciendo la contaminación cruzada. Eso es lo que no queremos. En el caso sobre todo como de carnicería o algún otro tipo de preparado que sí tiene que trabajan mucho con agua, un alto nivel de humedad, se usa delantales plásticos, ¿verdad? Para evitar mojarse pues el uniforme o la gabacha y así poder utilizarlo un mayor tiempo.
Es importante lo de los guantes que les decía, lavarse las manos antes de ponérselos, usar la talla adecuada, porque si usamos un guante muy pequeño, se nos va a romper muy fácil. Y si usamos uno muy grande, pues nos va a afectar para las operaciones y además se nos puede zafar también. Entonces, es importante usar la talla adecuada y el guante siempre se debe lavar bien antes de ponérnoslo. Perdón, lavarnos las manos antes de ponernos el guante. Igual, si aunque yo tenga guante, estoy manipulando un alimento, y luego voy a manipular, por ejemplo, uno crudo y luego uno cocido, tengo que lavar y desinfectar el guante. Incluso a veces el guante, dependiendo del guante, puede ser hasta un poco más riesgoso, digamos, que no utilizarlo porque depende del material del guante y todo, a veces la limpieza y la desinfección, ¿verdad? Puede complicarse un poquito más porque la suciedad tiende como a adherirse más en comparación con la mano, por ejemplo. Entonces es importante hacer siempre ese énfasis porque de repente algunas personas creen que porque tengo guante ya como que, no sé, tengo como un nivel de protección full, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar esa parte, se tiene que lavar y desinfectar igual y cambiar las veces que sea necesario. Zapatos exclusivos para el lugar de trabajo. Recordemos que también la suela tiene contacto con el suelo, está contaminado, entonces lo ideal es tener siempre zapatos para el área de trabajo, que no sean de tela ni materiales absorbentes, ¿verdad? Porque entonces eso se nos va a humedecer, es una humedad ahí que favorece el crecimiento también bacteriano de microorganismos y que sean totalmente cerrados, no sandalias ni zapatos abiertos de ningún tipo, ni siquiera se recomiendan los tipo muñeca, digamos, en el caso de las mujeres, sino que de preferencia sea un zapato bien cerrado. El lavado de manos, que sí ya hemos escuchado pues bastante de este tema, siempre el protocolo es importante tenerlo disponible en el servicio de alimentación o en lugar de trabajo, ¿verdad? Para recordarnos de los pasos. El jabón, que sea antiséptico, que sea con un amplio espectro de acción antimicrobiana. Hay diferentes proveedores de este tipo de productos que nos pueden ayudar y asesorar en un jabón adecuado, que sea sin olor, esencialmente lo que buscamos. Desinfectante para manos, como el alcohol en gel, ¿verdad? Que el desinfectante no sustituye el jabón, ya lo veremos más adelante, la importancia de la limpieza y la desinfección. Y toallas de papel, que siempre se recomienda la toalla de papel porque es un uso y se desecha, ¿verdad? A diferencia de los paños o la tela que ya hay una humedad que queda ahí, si otra persona la usó, entonces ya eso más bien se convierte como en un foco de contaminación más que el tema de ayudarnos. Otras normas, perdón, por cumplir, el tema de no fumar ni masticar chicle mientras se preparan alimentos. Tampoco es permitido comer ni beber mientras uno está en área de trabajo. Las personas que deben probar los alimentos o catar, digamos, algún alimento cuando lo están haciendo, cumplir con las normas necesarias, ¿verdad? Entonces, reservar una cantidad determinada para probar el alimento, lo que se prueba, una vez que se prueba, ¿verdad? Esa cuchara o el instrumento que utilizó para probarlo se tiene que lavar ya luego y desinfectar, no se va a volver a incorporar a la preparación, que es parte de lo que hay que considerar. Jamás toser ni estornudar sobre productos, ¿verdad? Ya vimos que nosotros somos un foco de contaminación importante para los alimentos y tampoco usar el celular, que ahora es muy común, pero el celular también, ¿verdad? Si hacemos como una muestra de todos los microorganismos que puede tener un celular, se podrían sorprender de la cantidad que hay, son muchísimos, entonces no se recomienda el uso del celular tampoco. Yo creo que aquí podríamos dejar por hoy para que no se vuelva tampoco como tan extenso, porque yo sé que esto es bastante, pero sí por lo menos quiero que se lleven esta primera parte de los microorganismos, ¿verdad? Que vimos hoy. ¿Cuáles son esas principales enfermedades transmitidas por los alimentos? ¿Por qué un alimento es de alto riesgo o de bajo riesgo, verdad? ¿Por qué consideramos nutrientes, humedad, oxígeno, entre otras condiciones que favorecen el crecimiento de estos microorganismos y que nos permite categorizarlos, ¿verdad? De esta forma. Para en la próxima sesión entrar un poco de lleno en el tema del control y temperatura, porque ya ustedes vieron que la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos
dice que se previenen con control de tiempo y temperatura. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente pregunta y es, ¿cómo controlo yo adecuadamente el tiempo y la temperatura en la manipulación de los alimentos? Entonces, este tema es bastante interesante, muy aplicado, digamos, con respecto a tiempos y temperaturas de cocción, cómo descongelar adecuadamente, cómo congelar la cadena de frío, entre otros temas que les van a ayudar mucho, como les digo siempre, personalmente y para su negocio, si es relacionado con el tema de los alimentos. Entonces, aquí no sé si alguien tiene alguna otra consulta, con mucho gusto, o comentario. Buenas noches. Ronald, tal vez se pueda compartir un link para un cuestionario de evaluación de la actividad. ¿El link de asistencia, te refieres? No, es que es diferente, digamos. Nosotros hacemos un cuestionario pequeño donde hay una pregunta, indica, digamos, qué le pareció la actividad, el tema, si fue importante, digamos, para su aprendizaje. Si hay otros temas que le interesaría, digamos, con relación a esta parte de alimentos que quisieran, digamos, que en algún momento se brinde una charla. Voy a compartirles el que tengo. De ahí me imagino que debe ser parte de, entonces para que lo revisen. Ah, ok. Porque si no, yo tengo, digamos, el link del cuestionario listo. Ah, bueno, Pero, si gusta compartirlo, genial. ajá, voy a compartirlo. Gracias. Maite lapicero. Sí, el link de asistencia ya casi se los comparto. Ok, gracias. Ivania, ¿puedo quitar la diapositiva? Sí, por favor, gracias. Espera un momento para compartir, por favor, asistencia. Como mi amiga. Mami, me pasas un lapicero, no es que el que yo tenía aquí no está. Ronald, Dígame, dígame. también mencionarles que, bueno, yo sé que ustedes hacen las charlas normalmente para este grupo los miércoles en la noche, pero la carrera está organizando junto con otra sede una charla de etiquetado general de los alimentos, que es, digamos, como los requisitos básicos que debería de tener una etiqueta cuando uno quiere vender un alimento envasado. Entonces, esa charla es un jueves a las 2 de la tarde, es el 16 de noviembre, pero, o sea, me gustaría, digamos, como extender la invitación también al grupo por si alguno produce alimentos y está interesado en el tema y pudiera conectarse en ese horario. Esa charla sí es por un Facebook Live, entonces no es, digamos, necesario conectarse a Zoom o a Teams. Sería, digamos, nada más como buscar el enlace, que yo le podría pasar, digamos, el enlace de la invitación, no sé si a usted o a Ever, para que se lo comparta a las señoras y a los compañeros que están hoy en la charla. Disculpa, jueves a las 2, ¿qué fecha? 16 de noviembre. Ok, gracias. Me parece que como tal vez es más fácil que ellos que ya tienen, digamos, como los contactos de ustedes en el grupo, les pasen la invitación. Ahí entonces van a estar los datos y va a estar el enlace. Entonces yo se la estaría haciendo llegar a Ronald o a Ever para que ellos les brinden la información. Sí, sería que se los compartas al compañero Eben, que es el que está
Yo hoy estuve cubriéndolo, entonces cualquier cosita te coordinas con él. Ah, ok, perfecto. Sí, más Perfecto. que todo era como decirles hoy para que supieran. Sí, y aprovechar tal vez, Gaby, entonces para también extenderle la invitación para la siguiente sesión, digamos, o segunda parte de esta charla sobre generalidades de la manipulación de alimentos, que esa, si no me equivoco, la tenemos para el 22, ¿cierto, Gaby? Sí, la segunda parte estaríamos presentándola el 22 y la tercera parte el 29. El siguiente miércoles 29. Ujú. Entonces, Ya les compartí el link de asistencia, me indican si pueden ingresar. Ok, gracias. Disculpa, el miércoles igual a la misma hora. a la misma hora, sí, Ok, igual, a las 6 muy de la amable. tarde, con mucho gusto. Yo espero que nos puedan, ojalá, acompañar, como les decía, la segunda sesión es bien interesante el tema del control de tiempo y temperatura. Entonces, por Excelente. ahí Gracias por compartirnos, María, su información. Ay, sí, ya me perdí. Este. Ay, sí. ¿Le sirvió el link? Sí, sí funciona, gracias. No, Perfecto. Entonces concluimos la clase, bueno, la sesión de hoy, Ivania. No te escucho. perdón, sí, creo que alguien tiene por ahí el micrófono abierto, Sí, pero bueno, de mi parte, sí, esto sería para esta primera sesión. Como les decía, espero nos puedan acompañar para la siguiente sesión del 22 de este mes, igual a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y estamos. que de mi parte también sería todo. Cualquier cosita, la sesión quedó grabada. Ahí estaríamos coordinando con el compañero Ever para que la comparta. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Antonio, para que se dedica
poner el de... por- no tiene hoy. Nixon, ¿tienes el audio abierto? Me indican si ya estamos para cerrar sesión.